Hay algo profundamente misterioso en las personas que no quieren celebrar su cumpleaños. No es simple desgano ni timidez. Es como si algo dentro de ellas se resistiera a participar en el teatro de las felicitaciones, los abrazos forzados y las sonrisas programadas. Mientras el mundo se llena de globos y risas, esas personas sienten un peso invisible, una nostalgia que no logran explicar. Y quizás, sin saberlo, lo que están experimentando no es tristeza, sino un despertar espiritual. Carl Jung decía que los símbolos tienen vida propia, que existen más allá del entendimiento racional. Y el cumpleaños, aunque parezca una fecha más, es uno de los símbolos más antiguos y poderosos que existen. Representa un cierre y un renacimiento, el encuentro del ser humano con el tiempo, con la memoria y con su propio destino. Por eso, cuando alguien no desea celebrar, lo que realmente está ocurriendo es un diálogo silencioso entre el alma y el tiempo. El inconsciente, según Jung, no obedece al calendario. No le interesan las fiestas, ni las expectativas sociales, ni los rituales vacíos. Le interesa el significado. Y el cumpleaños, cuando se vive desde el ego, se vuelve un ritual sin alma, una actuación más dentro del sistema. Pero cuando se vive desde la conciencia, se convierte en un espejo que revela lo que hemos sido, lo que hemos perdido y lo que aún no hemos comprendido. A muchas personas les resulta insoportable mirarse en ese espejo. No porque teman envejecer, sino porque sienten que hay algo inconcluso, algo que no encaja del todo. Cada vela encendida les recuerda no solo los años vividos, sino también los sueños abandonados, los amores que no florecieron, las palabras que no se dijeron. En esa fecha en la que todos esperan alegría, el alma muchas veces se llena de silencio. Y ese silencio, lejos de ser un signo de tristeza, puede ser el lenguaje del inconsciente. Jung lo explicaba con claridad. Cuando el alma no puede expresarse con palabras, lo hace con estados de ánimo. A veces a través de la melancolía, a veces del desinterés, a veces del aislamiento. No son síntomas que deban reprimirse, sino señales que invitan a mirar más profundo. En el cumpleaños, el alma no busca fiesta, busca significado. Y cuando no lo encuentra, se retrae. Por eso hay quienes apagan el teléfono, rechazan invitaciones o prefieren pasar el día en silencio. No es misantropía ni amargura. Es una forma de preservar la autenticidad. En un mundo que exige alegría incluso cuando uno está roto, negarse a celebrar puede ser un acto de honestidad espiritual. El cumpleaños, en su sentido más arquetípico, representa el rito del renacimiento. Es el día en que el alma vuelve a enfrentarse con el misterio de existir. Pero el renacimiento, como todo proceso simbólico, siempre implica dolor. Nacer no es cómodo. Nacer es atravesar la oscuridad hacia la luz. Y ese tránsito, cuando se repite año tras año, despierta memorias profundas del alma. Por eso, a veces, el cumpleaños se siente como un pequeño duelo. No lloramos por el paso del tiempo, sino por las versiones de nosotros mismos que ya no existen. Cada año, algo de lo que fuimos muere para que algo nuevo pueda nacer. Pero el ego, aferrado a la estabilidad, se resiste a ese proceso. Quiere quedarse donde está. Quiere seguir siendo reconocido, admirado, comprendido. El self, en cambio, el yo profundo, no busca admiración, busca evolución. Y esa tensión entre ego y self se hace especialmente visible en el día de nuestro nacimiento. Cuando alguien dice no quiero celebrar, en el fondo podría estar diciendo, no quiero fingir. No quiero sonreír por obligación. No quiero ignorar la voz interna que me pide calma, introspección, pausa. Jung afirmaba que el inconsciente se expresa con símbolos, y el acto de no querer celebrar puede ser precisamente eso. Una forma simbólica de decir que el alma necesita silencio. Vivimos en una sociedad que teme al silencio y glorifica el ruido. Nos enseñan que celebrar es sinónimo de felicidad y que el silencio es señal de tristeza. Pero Jung veía en ese paradigma una gran distorsión moderna, el miedo a mirar hacia adentro. En realidad, el silencio es el lenguaje del alma, y el desinterés por celebrar puede ser una llamada del inconsciente a la introspección.
Cuando el mundo entero dice feliz cumpleaños, el alma podría estar diciendo detente un momento, escúchame. Pero casi nadie lo hace. Nos envolvemos en la euforia ajena, en los abrazos automáticos, en los deseos genéricos que poco tienen que ver con lo que realmente sentimos. Y cuando todo termina, cuando el ruido se apaga, queda una sensación de vacío. Esa es la voz del alma que no fue escuchada. Jung sostenía que el ser humano moderno sufre de una desconexión radical con lo simbólico. Ha olvidado que la vida no se mide en años, sino en procesos de transformación. Cada cumpleaños no es solo una suma cronológica, sino una oportunidad para preguntarse, ¿en qué he cambiado? ¿Qué parte de mí ha muerto? ¿Qué parte están haciendo? Pero esas preguntas no se hacen con pastel ni con risas. Se hacen en silencio, en soledad, en el espacio interior donde el alma reflexiona sin testigos. No querer celebrar puede ser, entonces, un modo inconsciente de regresar a lo sagrado. El verdadero cumpleaños no es el del cuerpo, sino el del alma. Y el alma no celebra con fiestas, celebra con comprensión. Celebra cuando entendemos lo que antes ignorábamos, cuando aceptamos lo que antes rechazábamos, cuando reconocemos nuestra vulnerabilidad sin miedo. Hay personas que sienten una tristeza inexplicable el día de su cumpleaños. No entienden de dónde viene. No hubo malas noticias, no falta amor, pero algo dentro se apaga. Jung llamaba a esto una crisis simbólica del ego. El momento en que la máscara se debilita y deja ver el rostro auténtico del ser. No es depresión, es revelación. Es el alma recordando que el tiempo no se mide en cifras, sino en conciencia. El ego mide los años por lo que tiene. El trabajo, la pareja, los logros. El alma los mide por lo que comprende. Las lecciones, las pérdidas, los despertares. Y cuando llega el cumpleaños, esa diferencia se hace visible. El ego quiere mostrar, el alma quiere callar. El ego busca validación, el alma busca sentido. Y esa lucha interior puede sentirse como incomodidad, melancolía o cansancio. A veces no queremos celebrar porque, sin saberlo, estamos en medio de una transición simbólica. El alma se está preparando para un cambio, para una transformación que aún no se manifiesta en lo externo. Y en ese proceso, la euforia del mundo resulta insoportable. Lo que el alma necesita no es ruido, sino contención. No es aplauso, sino comprensión. Carl Jung hablaba de algo llamado la noche del alma. Ese periodo de quietud y desorientación donde el ser humano se siente lejos de todo, incluso de sí mismo. No hay motivación ni claridad, pero hay un fuego invisible que sigue ardiendo en silencio. El cumpleaños, para algunas personas, puede ser el umbral de esa noche. El punto exacto donde el alma les pide detenerse y mirar el camino recorrido no con orgullo ni vergüenza, sino con compasión. El problema es que nuestra cultura no enseña a detenerse. Desde niños se nos acostumbra a asociar el cumpleaños con felicidad obligatoria. Si no celebras, algo anda mal. Si no sonríes, eres ingrato. Si no quieres fiesta, eres raro. Pero Jung decía que la individuación, el proceso de convertirse en uno mismo, siempre implica apartarse de la masa, desafiar los símbolos colectivos para descubrir su significado personal. Y no celebrar, en ese sentido, puede ser un acto de individuación. El alma diciendo, no quiero seguir el guión de los demás, quiero escribir el mío. En el fondo, el cumpleaños revela una verdad que la mente racional intenta evitar. Somos temporales. Cada año nos recuerda que la vida avanza, que el cuerpo cambia, que el tiempo no espera. Pero también nos recuerda que el espíritu sigue vivo, que cada año es una oportunidad de renacer, aunque no lo sintamos así. El problema es que el ego no soporta la idea de su propia caducidad. Por eso busca refugiarse en el ruido, en las fotos, en los mensajes, en la ilusión de permanencia. Pero el alma no teme al paso del tiempo. El alma celebra precisamente porque el tiempo existe. Porque gracias a él puede aprender, soltar, transformarse. Por eso, para Jung, el cumpleaños era también un símbolo del eterno retorno, una expresión moderna del mito del renacimiento. Cada año que pasa no nos acerca al final, sino al centro. El alma no envejece,
se profundiza. Y hay personas que lo sienten, aunque no sepan explicarlo. Sienten que en su cumpleaños algo invisible cambia. Algo se mueve, algo muere y algo nace. Y no quieren distracciones. Quieren silencio para sentirlo. El no querer celebrar no significa rechazo a la vida. Significa que el alma pide un ritual diferente. Un ritual sin máscaras, sin fotos, sin aprobación. Un momento de intimidad donde el ser humano pueda mirarse con sinceridad y agradecer, no por lo que tiene, sino por lo que ha sobrevivido. Carl Jung decía que la vida se divide en dos mitades. La primera está dedicada a construir el ego, y la segunda, a trascenderlo. Cuando alguien empieza a rechazar celebraciones superficiales, es una señal de que ha comenzado la segunda mitad del viaje, la del alma consciente. El cumpleaños, entonces, deja de ser un recordatorio de edad y se convierte en un ritual de transformación interna. Porque no se trata de celebrar lo que se ve, sino lo que se ha comprendido. No se trata de contar los años, sino de descubrir el significado de estar aquí, respirando, sintiendo, aprendiendo. Y a veces, ese descubrimiento solo puede hacerse en silencio. A veces, cuando se acerca nuestro cumpleaños, sentimos un peso extraño. No es tristeza, no es enojo, es una mezcla silenciosa de vacío y reflexión. Como si el alma nos estuviera diciendo algo que la mente no alcanza a comprender. En apariencia, es solo un día más, una fecha en el calendario. Pero dentro de nosotros, algo se remueve, algo despierta, y a menudo no queremos celebrarlo. No es que odiemos la vida, es que en el fondo intuimos que el paso del tiempo no siempre se mide con velas y risas, sino con las transformaciones invisibles del alma. Carl Jung decía que el alma tiene sus propios ciclos, y que cada retorno solar, cada cumpleaños, es una especie de espejo simbólico donde se nos muestra quiénes fuimos, quiénes somos y quiénes ya no podemos seguir siendo. Por eso hay quienes sienten rechazo hacia ese día, porque no quieren enfrentarse a esa verdad. No quieren mirar lo que se ha perdido, ni reconocer lo que aún no se ha encontrado. En el fondo, no es la fiesta lo que incomoda, sino el reflejo. Cuando uno se adentra en la psicología profunda, descubre que el cumpleaños no es solo una celebración del yo social, sino un recordatorio del sí mismo, ese núcleo espiritual del que hablaba Jung. El cumpleaños activa en el inconsciente una revisión silenciosa, un balance de propósito, una evaluación del camino recorrido. Es como si el alma preguntara, ¿estás cumpliendo tus años o estás cumpliendo tu destino? Esa pregunta pesa, y no todos están listos para escucharla. Por eso hay quienes prefieren el silencio, quienes apagan el celular ese día o inventan excusas para no salir. No son antisociales ni amargados, están atravesando una etapa de introspección. Es el alma retirándose a su cueva, queriendo estar sola con su verdad. Jung llamaba a este proceso negredo, la fase oscura de la alquimia interior, donde lo viejo debe morir para que algo nuevo pueda nacer. El cumpleaños, entonces, puede actuar como un catalizador de esa muerte simbólica. Cuando no quieres celebrar, en realidad tu ser profundo está diciendo, necesito comprenderme antes de festejarme. Y esa es una de las expresiones más auténticas del crecimiento espiritual. Vivimos en una cultura que nos obliga a sonreír, a publicar fotos felices, a fingir plenitud incluso cuando el alma está cansada. Pero Jung enseñaba que la autenticidad no siempre se ve luminosa. A veces se ve como una pausa, como el silencio antes de un renacer. Negarte a celebrar puede ser un signo de madurez interior. Significa que ya no buscas validación externa, que ya no necesitas el aplauso de los demás para sentirte vivo. Es posible que estés entrando en una nueva etapa, la del hombre o la mujer que empieza a vivir desde el alma, no desde el ego. Y eso, aunque duela, es el inicio de una verdadera transformación. Porque cuando el alma se vuelve protagonista, la vida deja de girar en torno a lo superficial. Pero también hay un trasfondo más profundo. Jung observó que el inconsciente personal y el colectivo reaccionan de forma distinta ante los ciclos del tiempo. El inconsciente sabe que cada año que pasa no es solo una suma de días, sino una renovación del vínculo con lo divino. En muchas culturas antiguas,
El cumpleaños era un momento de recogimiento, no de fiesta. Se consideraba un portal energético, un instante en el que el alma se alineaba con su propósito. Por eso, sentir melancolía en ese día no es un error. Es el alma ajustando su frecuencia, reacomodando su destino. Cuando uno atraviesa este tipo de sensaciones, puede parecer que hay una desconexión. Pero, paradójicamente, es todo lo contrario. Esa falta de ganas de celebrar puede ser la manera en que la psique nos invita a replegarnos para reintegrar partes de nosotros que habíamos olvidado. Quizás el niño interior, el soñador que alguna vez fuiste, el que tenía ilusiones y curiosidad, se siente lejos. El cumpleaños, en ese sentido, puede ser una llamada silenciosa para volver a conectar con él. No querer celebrar puede también estar vinculado al duelo invisible por los años que se fueron. El alma recuerda cada versión de ti que murió en el proceso de crecer. Y esa memoria duele. Por eso, en ciertos cumpleaños sentimos nostalgia, o incluso rabia sin razón aparente. Son las capas de la identidad que se desprenden. La mente no lo entiende, pero el alma sí. Sabe que cada año es una pequeña muerte. Y toda muerte, incluso la simbólica, merece silencio, no ruido. Carl Jung describía este proceso como la integración de la sombra. Es cuando reconocemos las partes de nosotros que no se sienten listas para celebrar porque aún están sanando. Tal vez una decepción, una traición, una pérdida, o simplemente la sensación de que el tiempo nos empuja hacia una versión de nosotros mismos que aún no comprendemos. La sombra no odia la vida, pero teme ser vista en su fragilidad. Y en el cumpleaños, todo lo oculto sale a la luz. Por eso el alma tiembla. Cuando alguien dice, no tengo ganas de festejar, lo que en realidad expresa es, necesito reencontrarme. Y ese reencontrarse no siempre ocurre en medio del ruido, sino en la quietud. Quizás la verdadera celebración no esté en los brindis, sino en el acto de mirar atrás con compasión. De perdonarte por lo que no lograste, por los sueños que aún duelen, por las promesas que no cumpliste. Jung decía que la individuación, el proceso de volverse uno mismo, requiere reconciliarse con todos los fragmentos de tu historia, incluso los más oscuros. Y ese proceso puede coincidir, de manera casi perfecta, con la fecha de tu nacimiento. El cumpleaños se convierte, entonces, en un ritual interior. Una oportunidad para entender que nacer no fue un evento del pasado, sino algo que ocurre cada vez que eliges despertar. Cada año que no celebras con el cuerpo, lo celebras con el alma. Cada vez que eliges la introspección sobre la distracción, estás naciendo otra vez. Estás comprendiendo que la vida no se mide en velas, sino en conciencia. Pero también hay algo profundamente simbólico en el hecho de no querer celebrar, el rechazo al personaje que el mundo espera que seas. Cada año, la sociedad te recuerda tu edad, tus logros, tus comparaciones. Y eso puede convertirse en una carga psicológica. No querer festejar puede ser una forma inconsciente de rebelión contra esa máscara social. Una forma de decir, no quiero seguir representando un papel que ya no soy. Jung lo llamaría el llamado del sí mismo, la voz del alma que empuja a desidentificarse del ego, a soltar las expectativas externas. En muchos sentidos, el cumpleaños actúa como un espejo del inconsciente, refleja tu relación con la vida, con el tiempo, y con tu propia esencia. Si lo vives desde el ego, se convierte en una validación social. Si lo vives desde el alma, se transforma en un portal sagrado. Por eso, en algunos años, el alma pide retiro. En otros, pide celebración. No hay una forma correcta, solo una forma auténtica. Y esa autenticidad es lo que Jung consideraba la base de la salud psíquica. Cuando dejas de forzarte a celebrar, algo profundo ocurre. Empiezas a sentir gratitud sin necesidad de estímulos externos. Ya no necesitas regalos ni atención. La vida misma se convierte en el regalo. Empiezas a ver belleza en el simple hecho de estar aquí, respirando, sintiendo, aprendiendo. Esa comprensión es una de las formas más elevadas de madurez espiritual. Jung diría que ahí comienza el proceso de integración, cuando puedes mirar tu existencia sin adornos, sin máscaras,
y aún así decir gracias. El cierre de este proceso llega cuando entiendes que no celebrar no es rechazar la vida, sino honrarla desde otro lugar. Es una pausa consciente para escuchar lo que el alma quiere decirte. Es reconocer que el silencio también puede ser un brindis, y que no todas las celebraciones necesitan música para ser profundas. El alma celebra en silencio cuando siente que estás en el camino correcto. Quizás ese sea el verdadero significado espiritual del cumpleaños, según Carl Jung. No el día en que fuiste traído al mundo, sino el día en que decides renacer desde la conciencia. Cada año, el alma te pregunta, ¿sigues vivo o solo envejeces? Y cada vez que eliges mirar dentro, aunque duela, estás respondiendo, sí, sigo vivo. Y sigo despertando. Así que si este año no tienes ganas de celebrar, no te castigues. No estás roto. No estás deprimido. Estás atravesando un proceso de transformación profunda. Estás escuchando lo que la mayoría ignora. Estás aprendiendo a honrar tu propio ciclo vital, sin la necesidad de disfraces emocionales. Porque a veces, la mayor muestra de amor propio es no forzarte a ser feliz, sino permitirte ser verdadero. Cuando el alma calla la fiesta externa, es porque está preparando una celebración interior. Una que no necesita testigos, porque ocurre en la intimidad de tu conciencia. Esa celebración es el nacimiento del nuevo tú. El que ya no depende de aplausos. El que no busca pertenecer. El que simplemente es. Carl Jung decía que el proceso de individuación es como un nuevo nacimiento, pero esta vez consciente. Y cada año, la vida te da una oportunidad más para volver a ti. Así que si este año no soplas las velas, no pasa nada. Tal vez el fuego no está en el pastel, sino en tu interior. Y quizás, mientras todos esperan una fiesta, tú estás aprendiendo el arte más difícil, el de celebrar en silencio.